Josué capítulo 1 es uno de los capítulos más interesantes, ¿verdad?, que tiene la Biblia. Es un capítulo muy alentador. Es un capítulo que nos ayuda a enfrentar las dificultades de una manera como pocos versículos lo menciona. Yo voy a leer del versículo 1 al 9, pero después me voy a detener en otros pasajes. Así que comienzo leyendo ahí el versículo 1. Dice: después de la muerte de Moisés, el siervo del Señor, habló el Señor con Josué, hijo de Nun, que era siervo de Moisés, y le dijo: Moisés, que fue mi siervo, ha muerto. De ahora en adelante tú estarás al frente del pueblo. Crucen ahora juntos el Jordán, este pueblo y tú, y vayan a la tierra que voy a darles a los hijos de Israel, tal y como se lo prometí a Moisés. Voy a darles cada lugar donde pongan los pies. Su territorio se extenderá desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, y toda la tierra de los hititas hasta el mar grande donde se pone el sol. Mientras vivas, nadie podrá hacerte frente, porque yo estaré contigo como antes estuve con Moisés. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú serás quien reparta este pueblo como herencia, la tierra que juré a sus padres que les daría. Pero tienes que esforzarte y ser muy valiente, pon mucho cuidado y actúa de acuerdo con las leyes que te dio mi siervo Moisés. Nunca te apartes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda, y así tendrás éxito en todo lo que emprendas. Procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Escucha lo que te mando, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios, y estaré contigo por donde quiera que vayas. Un texto muy conocido y muy alentador, siempre nos ayuda a enfrentar los desafíos nuevos, ¿verdad? Y las dificultades que parecen que nos superan, que nos sentimos incapaces de enfrentar. Voy a destacar 3 puntos breves de este texto. El primero es que nuestra infidelidad, nuestra falta de fidelidad, no hace infiel a Dios. Recuerden que el pueblo de Israel se caracterizó por ser, y nosotros también, pero no lo digamos, ¿no? Digamos solo Israel, que queda más lindo. Por ser sistemáticamente infiel. Aunque hubo momentos de fidelidad, ¿verdad? Sistemáticamente caían, como nosotros. Pero me gusta lo que dice 2 Timoteo 2:13, porque lo que dice este pasaje se ve claramente en la actitud que tuvo Dios con Israel. Dice 2 Timoteo 2:13, si somos infieles, Él, es decir, Dios, permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Nuestra infidelidad no hace que Dios sea infiel. Dios permanece fiel a pesar de lo que hacemos y de lo que somos. Y lo vemos en la historia del Éxodo, porque aunque Israel había fallado y muchas veces, de hecho, tuvieron que quedarse 40 años en el desierto antes de poder retrasar la entrada a Canaán 40 años, aún así Dios persistió en sus promesas y siguió siendo fiel a las promesas que le había hecho. Así que el primer punto que destaco es que nuestra falta de fidelidad a Dios no hace que Dios sea infiel, al contrario, Él sigue siendo fiel porque no puede negarse a sí mismo. El punto número 2 que quiero destacar es que Dios les regala la tierra, pero de todas maneras deben esforzarse para obtenerla. Fíjense, el versículo 2 dice, este pueblo y tú vayan a la tierra que voy a darles, que voy a regalarles. Pero el versículo 3 dice, voy a darles cada lugar donde pongan los pies. O sea, regalo, ¿no? Donde pisen se da de ustedes. Pero hay una frase que se repite 3 veces, esfuérzate y sé valiente. Que Dios nos regale, nos dé dones, nos regale un montón de cosas, no implica que nosotros no tengamos que esforzarnos. Dios nos regala la salvación. La salvación es un regalo, es por gracia y la obtenemos por medio de la fe.
pero eso no implica que yo tenga que esforzarme todos los días en buscar a Cristo para obtener de Él, ¿qué? La salvación. ¿Sí? Hay lugar para el esfuerzo. En nuestra cultura, y tal vez en muchas culturas, cuando te regalan algo, no hay esfuerzo de por medio, ¿o no? Pero en la dinámica de la relación que Dios tiene con nosotros, el hecho de que Dios nos regale, y nos regala muchas cosas, no quita el hecho de que hay lugar para el esfuerzo. Así que no nos debería extrañar que tenemos que esforzarnos para mantener nuestra relación viva y activa con Dios. De hecho, negarnos a nosotros mismos, que es un requisito fundamental para poder tener una relación plena con Cristo, ¿requiere esfuerzo o no? ¿Y valentía? Hay que asesinarse uno mismo, simbólicamente hablando, digo, ¿no? Hay que negarse uno mismo. Punto número 3 que quiero destacar es que, voy a leer el versículo, o algunos pedacitos del versículo, ¿sí? Leo algunos textos del versículo 7, algunas frases, y del versículo 8 dice: pon mucho cuidado y actúa de acuerdo con las leyes que Moisés, mi siervo, te dio. Nunca te apartes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda, y así tendrás éxito en todo lo que emprendas. Procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Y la idea clara que nos deja el texto aquí es: la fidelidad, la obediencia, el ser fieles a Dios, no es necesaria para la salvación. No necesitamos ser fieles para salvarnos. Necesito vivir como salvado para que Dios me capacite a ser, ¿qué? Fiel, ¿no? Tenemos a veces esa confusión, el mundo cristiano a veces tiene esa confusión. Me tengo que portar bien para ir a Dios. Tengo que ser fiel para ir a Dios. Cuando es todo lo contrario. Tengo que aceptar a Dios como mi Salvador e ir a Él para que Él me dé la capacidad de ser fiel. Así que la fidelidad no es requisito necesario para la salvación, pero el texto nos presenta que sí es requisito para recibir ciertas bendiciones. Porque lo que leímos en el versículo 7 y 8 dice que para que te vaya bien, no se aparte tu vida de lo que dice la ley, la Biblia, la palabra de Dios. Así es que la fidelidad, de alguna manera, es requisito para recibir ciertas bendiciones. Ustedes vieron que Jesucristo dijo en Mateo 5:45 que Dios, que es amor, hace salir el sol sobre justos e injustos. Es decir, hay bendiciones generales que Dios las da, las prodiga a los que buscan, a los que obtienen la justicia de Dios y a los injustos, a cualquiera de los dos. Sin embargo, hay bendiciones especiales que solamente la obtienen los fieles. Por eso que hay ciertas bendiciones que solamente se obtienen por medio de la fidelidad, Y es un punto interesante. Cuando las diferentes versiones lo dicen de diferente manera, pero cuando dice, así harás que prospere tu camino. O sea, si somos fieles, dice, así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Hay una relación directa entre ciertas bendiciones especiales y la fidelidad. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué hay que ser fiel para recibir ciertas bendiciones especiales? Porque solo los fieles están capacitados para recibirlas. Los que no deciden ser fieles no están capacitados para recibirlas. La bendición sería una maldición para ellos. Sería una maldición para ellos. No sería en su beneficio. Bien, cuarto punto, que es el que menos se habla y es el que me quiero detener un poquito. Y está en el versículo 13, o sea, Josué 1:13. Normalmente leemos hasta el 9, porque es la parte más linda, más motivadora, pero el 13 hay algo muy interesante que se conecta con un mensaje de Pablo en Hebreos. El versículo 13, es decir, Josué 1:13 dice: acuérdense de que Moisés, el siervo del Señor, les dijo que el Señor es también el Dios de ustedes y que les dará reposo en la tierra. Para mí uno de los principales objetivos
no era tanto la tierra, aunque la tierra era uno de los principales objetivos, pero para mí tan importante como la tierra era la idea de que Dios les quería dar reposo. Es como que hasta ese momento su pueblo no había tenido reposo. El pueblo de Israel nace con Abraham. Abraham no había tenido reposo. ¿Qué había hecho Abraham en su vida? Lo sacaron de la ciudad natal y había sido nómade en una tierra que iba a ser de él, pero que no era de él. De hecho, enfrentó guerras, ¿verdad? Ustedes conocen las dificultades. De ahí en más su descendencia tampoco había obtenido el reposo. Jacob, ¿verdad? Isaac, sin embargo, ahora Dios les quería dar la tierra de Canaán y los quería hacer entrar en el reposo de Jehová. Este es un tema largo, yo lo voy a hacer muy, muy breve, pero la pregunta es si Israel, que entró a Canaán 40 años después del primer intento, llegó a tener el reposo, llegó a vivir, a experimentar el reposo de Jehová. Y la respuesta la vamos a encontrar en Hebreos. Hebreos 3, 7 al 4, 11. No voy a leer todo, pero solamente voy a leer un par de pasajes. Hebreos 3, 7 al 4, 11 habla sobre el reposo de Jehová. Y Pablo hace alusión a Josué 1, 13. El texto que acabamos de leer. El texto en donde dice que Dios le quería dar su reposo. Dice Hebreos 4, 7. Si Josué les hubiera dado reposo, está hablando aquí de la entrada a Canaán, de que Josué los hizo entrar a Canaán. Si Josué, al hacer entrar al pueblo a Canaán, les hubiera dado reposo, no habría hablado después de otro reposo, de otro día. El versículo 7 dice que Dios también les quiso dar, hacer que vivieran su reposo por medio de David, pero tampoco lo lograron. Versículo 9. De modo que aún queda un reposo para el pueblo de Dios. Hebreos 4:9 dice, de modo que aún queda un reposo para el pueblo de Dios. Y después viene la invitación que ustedes conocen muy bien, si hoy escuchas su voz, no endurezcas su corazón. O sea, Hebreos 4 viene hablando de que Dios quiso hacer que su pueblo experimentara el reposo de Jehová en muchas ocasiones. Con Josué, con David, y va a mencionar algunas ocasiones. Y dice, pero todavía no entran en el reposo de Jehová. Así que si hoy Dios los invita a entrar en el reposo de Jehová, no endurezcáis vuestro corazón. O sea, no endurezcan su mente, sean sensibles a la voz del Espíritu Santo. Pero ¿qué es el reposo de Jehová? Muy buena pregunta, Cora, muy buena pregunta. Porque yo me hice la misma pregunta. El tema es largo, pero yo lo resumí en tres conceptos muy cortitos, casi oraciones. En primer lugar, el reposo de Jehová conllevaba la idea de recibir la bendición de la tierra de Canaán. La tierra de Canaán era parte del reposo de Jehová. Que si yo lo tengo que aplicar a nuestros días, diría que serían las bendiciones ¿qué? Materiales. La tierra son las bendiciones materiales. En segundo lugar, el reposo de Jehová era vivir una vida confiando en Dios. Es decir, Dios le está diciendo, así como ustedes cruzaron las aguas mediante un milagro que Dios abrió, ¿verdad? Así como ustedes conquistaron Jericó porque Dios hizo caer las murallas. Así como ustedes vencieron a los gigantes, que no porque ustedes eran capaces, porque ya ellos mismos ya se habían declarado incapaces. Y yo les voy a dar la victoria. Así como ustedes van a vivir una propuesta de vida a través de la cual yo los voy a cuidar, y como Dios te cuida, vos podés vivir ¿en qué? En paz, porque cuando sale un desafío, ¿qué decís? Señor, yo te he entregado mi vida, cuídame, como prometiste cuidarme, vivo en paz. Porque ya no depende de mí, depende de ti, porque mi vida no me pertenece. Mi vida te la he entregado. Así que el segundo aspecto del reposo en Jehová es vivir confiando en Dios, a tal punto que yo estoy tranquilo, porque cuando surgen los desafíos, mi vida se la entregó al Señor, Él se encarga. Y ahí viene la frase tan repetida en la Biblia, ¿no? Espera en Jehová. Esperar confiado en Jehová. Y el tercer aspecto que envuelve el concepto de reposo en Jehová es hacer de su pueblo
personas que sean agentes de salvación para otros. O sea, Dios te da bendiciones, te invita a vivir en el descanso, confiando en Él, y ahora vos, con esas bendiciones y con esa experiencia de paz, porque dejás que Dios te cuide, ahora eso lo compartís ¿con quién? Con otros. Te convertís en una persona atractiva. Te convertís en una persona atractiva y en un misionero. Esto en Israel se ve potenciado porque el territorio de Canaán era estratégico, porque ahí pasaban todas las rutas de comunicación entre los diferentes imperios. Así que no era un territorio cualquiera, era un territorio especialmente pensado y designado por Dios. Fíjense que el territorio que Dios le designó a Israel, aún en su mayor expresión, nunca fue demasiado grande. No fue la voluntad de Dios darle a Israel toda la tierra. Sí fue la voluntad de Dios darle una porción estratégica a través de la cual, como todos los medios de comunicación pasaban por ahí, esas personas podían recibir los beneficios de relacionarse con un pueblo que era bendecido por Dios, que era cuidado por Dios y que transmitía esa vivencia a todos los que pasaban. Y esas personas llevaban ese conocimiento a... ¿Dónde vemos un ejemplo de esto? Vemos un ejemplo de esto en la reina de Saba, que visita ¿a quién? A Salomón. Cuando ustedes ven la historia, ¿qué la atrajo a la reina de Saba a visitar a Salomón? Lo que se decía. La gente pasaba por ese territorio, veía, escuchaba, y eso que Salomón no era un santo, pero fíjense que aún que su vida no era, por momentos estuvo lejos de ser perfecta, aún así la influencia que él llegó a tener. Y entonces dijo la reina cuando lo vio, que le dijo, me habían contado alguna cosa de vos, pero lo que veo es muy superior a lo que me han contado. Ese era el modelo de evangelismo del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento yo no tenía que salir a predicar. Las personas tenían que venir a su pueblo. Créanme que me gusta ese método. En el Nuevo Testamento cambió. El Nuevo Testamento ahora es Mateo 28, 19 y 20, ¿verdad? Es decir, pero en el Antiguo Testamento era, quédate en casa, pero viví una vida totalmente consagrada a Dios. Y van a venir. Y vos testificás. Ahora, en el Nuevo Testamento Dios cambia la estrategia. Bien, ¿por qué fracasa el reposo? ¿Por qué por lo menos hasta los días de Pablo el pueblo de Dios no vive en el reposo de Jehová? Y yo me animo a decir que hasta nuestros días. No vivimos, aunque alguno puede vivirlo, en general como pueblo, no lo vivimos. Bueno, versículo 3, 19 y 4, 6 dice que por nuestra incredulidad, 3, 19 y 4, 6, por nuestra desobediencia. Incredulidad y desobediencia. ¿Qué es incredulidad? ¿Qué es alguien incrédulo? Que no cree. Y en el contexto bíblico, que no le cree ¿a quién? A Dios. El incrédulo es alguien que conoce a Dios, conoce las capacidades, conoce de Dios, la voluntad de Dios, las intenciones salvíficas de Dios, las intenciones que Dios tiene de cuidarte, y sin embargo, no le cree. El incrédulo no le cree. En Israel esto se manifestó, y en nosotros también, en que Israel terminó creyendo en otros dioses, ídolos, en lugar de ¿quién? De Dios. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Solamente que nuestros ídolos no son los mismos ídolos de Israel, son otros, que responden a nuestra cultura y a nuestros días. Así es que no vivimos en el reposo de Jehová porque no le creemos a Dios. Dios dice que te va a cuidar, y vos decís, pero algo tengo que hacer. No vaya a ser que las cosas no salgan por las dudas. Dios dice que te va a salvar, pero hay que esforzarse. Por creer en este caso. Por ser, o sea, ¿me entienden? Ser crédulo, en el sentido de creer, o sea, no ser incrédulo, a veces implica ¿qué? Esfuerzo. Esfuérzate, dice valiente. ¿Para qué? Para no ser un incrédulo. Y para creerle a Dios cuando Él dice
que te va a cuidar y que te va a salvar. Y la segunda razón es la desobediencia. La desobediencia es, o la infidelidad, obediencia y fidelidad en ocasiones en la Biblia son sinónimos. La falta de fidelidad es justamente no decidir seguir los caminos del Señor para seguir mis propios caminos. La falta de fidelidad o la desobediencia. Así es que es interesante que Josué presidió a esta generación que entró, ¿verdad?, a Canaán, que recibió la bendición material de la tierra, pero que no tuvo la experiencia de vivir confiados en Dios. Y esto a mí destaco brevemente un punto acá. A veces nosotros nos conformamos solo con las bendiciones materiales de Dios. Es como que Israel se conformó con la bendición material de la tierra rica, que fluía leche y miel, palabras que significan que había mucha abundancia, y se conformó con eso. Listo, con lo material estamos bien. Y no quisieron dejarse cuidar por Dios. Y no sé si a nosotros a veces nos puede pasar lo mismo. A veces creemos que ser bendecidos es tener recursos, ¿no? Una hermana de iglesia me comentaba y me decía, pastor, ¿por qué a las personas malas les va bien? Y nosotros que perseveramos por estar cerca de Cristo nos va mal. Y digo, bueno, definamos lo que les va bien. Y entonces la pensó, ¿no? Le digo, pensalo y decime, definime para vos qué es que le va bien. Y que tienen auto, que tienen casa. Le digo, para vos entonces bienestar de parte de Dios, la bendición de parte de Dios es tener. ¿Vieron? Y no es un caso aislado. A veces pensamos que si tenemos bienes, salud y demás, somos bendecidos. Y si no tenemos, miren, la iglesia cristiana durante cientos y cientos de años fue pobre como una rata, si vale la ilustración. ¿Por qué? Perseguidos, ¿me entienden? Vivían huyendo de aquí para allá, y cuando vos vivís huyendo de aquí para allá, ¿qué tenés? Lo opuesto. Jesús dice que tampoco tenía nada. El mismo Jesús dijo, el Hijo del Hombre no tiene, la zorra tiene, dice, cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. La bendición, y lo que pasa que hoy, en donde hay un fuerte énfasis en la teología de la prosperidad en el mundo cristiano, la pobreza está vista como símbolo de pecado y de maldición, de no presencia de Dios, de falta de fe y hay ausencia de bendición. Pero a veces nos conformamos con eso. Y créanme que la religión va mucho más allá de las posesiones. La relación que yo puedo tener con Dios va mucho más allá de las posesiones. Si nuestra religión está basada en lo que tenemos, la verdad que tenemos un cristianismo muy bajo, muy chato, muy terrestre, ¿no? muy terrenal. Así es que Hebreos 3:15, cuando dice, si escuchas hoy tu voz, la voz del Espíritu Santo, no endurezcas vuestro corazón, es una invitación que resuena hasta nuestros días. Si Dios te invita a tener a que lleves una vida de confianza, si Dios te invita a vivir en el reposo de Jehová, en donde vos le permitas dejar que Él te cuide y que resuelva todas aquellas cosas que vos no vas a poder resolver. O que tal vez crees que podés, pero que en realidad no podés. Ahí está la invitación. No endurezcas tu corazón. No te resistas. Deja que Él lo haga por vos. Les conté lo que... Perdón, ¿no? Esto lo he contado ya varias veces. Lo que nos pasó en el tren ahí cuando fuimos al Congreso, ¿no? Miren, les cuento y cierro con esto. Sí, ya de a poco. Gracias, de a poco. Estábamos ahí y teníamos que trasladarnos a un lugar, ¿verdad? Y entonces valía $60 en taxi, $2,50 en tren. La matemática era muy sencilla, ¿no? Imagínate, no había mucho para pensarlo. Así es que con
¿cómo se llama? Que me acompañó. Sí, pero ¿cómo se llama? Marcelo. Con Marcelo fuimos a la estación de tren, caminamos unas 8 cuadras, fuimos a la estación de tren y llegamos ahí y nos encontramos con que, a ver, eso es lo bueno y lo malo de viajar. Lo malo es el estrés, lo bueno es que aprendés cosas nuevas. En donde se hizo el congreso, ahí en St. Louis, en Missouri, y esto parece que pasa en todo el país, hay muy poca atención humana, está todo muy automatizado. Por ejemplo, fuimos al supermercado, ¿sí? Y una persona maneja todo el supermercado, porque no hay ni siquiera cajeros humanos, digamos. Hay todos cajeros, hay máquinas donde vos... Entonces una persona que está en la entrada está ahí, así, revisando, atendiendo a los proveedores, y la gente entra, saca sus cosas en el changuito, le paga a una máquina y se va. Nadie te controla lo que te llevas, si estás robando, nadie. Ahí, eso es, bueno, para mí fue yo argentino, digo, bueno, pagaré en la máquina y alguien me controla la salida. Nadie. Bien. En fin. Entonces, está muy automatizado. Cuando fuimos a la estación del tren, igual, hay una máquina que expende los boletos y vos tenés que tocar los botones correspondientes y de ahí te da el boleto, ¿no? Y después, antes de subir al tren, vos escaneás el boleto en un escáner y al bajar del tren escaneás el boleto en un escáner, ¿sí? Nadie se le pasa por la cabeza que ese boleto lo vas a usar mañana, porque lo escaneaste hoy, figura como que lo usas y nadie te controla. No pasaría en Argentina eso, hermano. No pasaría en Argentina eso. ¿Me entendés? Está bien, pero me llama la atención que uno tiene que validarlo. Bien. El asunto es que estábamos ahí, la máquina estaba en inglés, nosotros no sabíamos una papa de inglés y no sabíamos qué hacer. Y estábamos así, ¿qué tocamos y qué apretamos? ¿A dónde vamos? Porque tenía varias paradas, o sea, era la complejidad normal, pero en otro país y en otro idioma. Entonces yo dije, Señor, me prometiste que me ibas a cuidar, acá estoy. ¿Cómo viajo? Y se acerca lo que ya llaman un homeless. Un homeless es un indigente, alguien que vive en la calle, ¿sí? Una persona de color, indigente, sucio, ¿me entienden? Indigente, que duerme en la calle. Y comienza a hablarme en inglés, supongo yo, pidiéndome algo. Y yo, como no le entendía nada, dije, yo necesito viajar a tal lugar. En castellano, y el otro no me entendió nada. Y entonces me siguió hablando en inglés, no le entendí nada. Le seguía hablando en castellano, no me entendió nada. Y la conversación era un ida y vuelta de locos, así, ¿no? Porque nadie entendía a nadie. Pero en un momento, cuando ya habíamos intercambiado como 4 veces con idas y vueltas, ¿no? Él se pone delante de la máquina, comienza a tocar y me hace seña que inserte un billete. Digo, ¿dónde me está mandando esta criatura? Pero yo instintivamente saqué un billete de $20, puse en la máquina, me sacó boleta ida y vuelta, cosa que yo no necesitaba ida y vuelta, pero me sacó boleto ida y vuelta, $5, y la máquina de la máquina te da el vuelto. Me devolvió $15 en monedas, me tiró ahí 15 monedas. Y a continuación me extendió la mano, eso sí lo entendí. Eso sí lo entendí. Así que los $15 se los di a él, ¿no? Se los di a él. Después vino otro que vio, también le di, no sé, unas monedas más. Saqué la cuenta, di como 4.000 pesos en la ayuda. Dije, en Argentina no hubiera sucedido esto. Pero después saqué la cuenta, claro, el cambio como 4.000. Y entonces mi compañero, al ver lo que me pasó a mí, hizo seña como que y entonces le sacó el boleto a él también. Nos subimos al tren y le dije a Marcelo, ¿viste lo que pasó? Teníamos que viajar, le dijimos al Señor, Señor, cuídanos porque tú has prometido cuidarnos. Y vino alguien que no habla nuestro idioma, que tampoco lo entendimos con él. Un indigente que uno puede desconfiar, ¿no? Qué sé yo. Y sin embargo, sin entendernos una palabra, nos sacó boleto y de vuelta a los dos. Cuando Dios te va a cuidar,
te va a cuidar. Pero hay que creerle. Hay que creerle. Miren, muchos de nuestros desánimos tienen que ver porque no le creemos a Dios. No es la única causa. No es la única causa. Ni está mal estar triste, porque creo que la tristeza es parte de un proceso de sanación. ¿Sí? Es parte de un proceso de sanación. El problema es quedar esclavos de la tristeza. Creo que eso ya es un problema. Pero la tristeza, el desánimo, el bajonearnos, no está mal en el sentido que son parte de un proceso de aceptación y de sanación. Pero es cierto que a veces muchas de nuestras angustias tienen que ver porque no le creemos a Dios. Porque no le creemos a Dios. Yo los animo y me animo a mí mismo a que podamos ser crédulos con Dios. Tal vez no con la gente, pero con Dios. Que le podamos creer a Él y que nos dejemos cuidar por Él. Amén. Amén. Ojalá vivamos en el reposo de Jehová.